Be'ezrat Hashem, hoy estamos en el día 12 del mes de Tevet y hay tres mitzvot que los sabios, o más que mitzvot, tres prohibiciones que nuestro Jamim en la Gemara en Maset Sanedrin dicen que la persona debe entregar su vida antes que transgredirlas, ¿vale? O sea, tres cosas en las cuales dicen es preferible que tú entregues tu vida a que las llegues a cometer. Esas tres averot o transgresiones en hebreo se conocen como kishui dam, asesinato. Por otro lado, la prohibición de gilui arayot, relaciones sexuales prohibidas, el adulterio, fornicación, el homosexualismo, todo este tipo de relaciones sexuales que la Torah flagrantemente condena. Y en última instancia, la avodah zará, lo que tradicionalmente o generalmente se traduce como idolatría. El Rambam, Maimónides, nos enseña que el Yehudí debe entregar su vida para el Kiddush Hashem, y todo el que muere por negarse a cometer este tipo de actos, muere en la santificación del nombre de Dios. Se llama Kiddush Hashem. Y él habla muy largo sobre esto. Ahora, sobre el último tema, que es el tema de avodah zará, una discusión muy grande en los poskim sobre qué es avodah zará. Entonces, avodah zará literalmente significa un servicio errado o un servicio malo, algo que Dios no pidió. Así es la traducción literal del término avodah zará. En el Talmud tenemos un tratado, un tomo completo que se llama avodah zará en el Seder Nesikim, porque ahí se habla de las costumbres de los pueblos no judíos, de los pueblos idólatras, y cómo Israel tiene que alejarse de estas costumbres y de estas observancias que ellos hacen, que son totalmente contrarias a la voluntad divina. Y ahí el Talmud comienza a hablar. Entonces, en la época de los Rishonim, ¿quiénes son los Rishonim? Los rabinos que vivieron en la Edad Media. Hay un madroket entre el Rambam Maimónides y el Ritva. El Ritva es un sabio que vivió también en la Edad Media, también un sabio español, sobre qué es avodah zará, si el cristianismo como tal se considera avodah zará o no se considera avodah zará, si el Islam se considera avodah zará o no se considera avodah zará. De ahí salieron dos sevarot, dos lógicas, dos pensamientos. En primera instancia, el Rambam dice sí. Maimónides dice el cristianismo es avodah zará. ¿Por qué? Porque hay una creencia en tres dioses que son uno. Bueno, explica él ahí lo que muchos ya hemos escuchado. El Ritva dice no es avodah zará gemurá, pura. ¿Por qué? Porque ellos al final creen en un solo Dios, pero lo que está mal entendido es que Él se divide o todo lo demás. No podemos decir que esto sea, por decirlo de alguna manera, para que se me entienda, 100% avodah zará. Está mal, pero no entran en la categoría de avodah zará. En cambio, el Islam sí es avodah zará. Pero para Maimónides, el Islam no es avodah zará. Entonces aquí tenemos unas posiciones. Al final, el libro por autonomacia de la ley judía que se llama Shulchan Aruch, que todos hemos escuchado, dice que como el Rambam, el cristianismo avodah zará. Pero el Ramá Moshe Hirshlish, que escribió las glosas o los comentarios de Shulchan Aruch, según la opinión de los Ashkenazim, dice que no, que el cristianismo no es avodah zará. El Rambam dice, y el Shulchan Aruch se lo recoge, que el Islam no es avodah zará, pero el Ramá dice que sí es avodah zará. Al final todos siguen opiniones. ¿De esto qué sale? Si el cristianismo es avodah zará, entonces tenemos varias leyes que la Torah prohíbe, y por ejemplo la manipulación de alimentos por alguien que practica avodah zará es una prohibición de los hajamim, y otra serie de halajot. Y el Islam, si no lo es, entonces estaría permitido muchas cosas para que los que practican esa creencia puedan manipular, por ejemplo, alimentos y no pierdan el estatus de kasher. Entonces, en eso hay una discusión muy grande que sigue por los siglos sobre si es o no es avodah zará. Ahora, lema'aseh, en la práctica, pues hay que ir a la definición de lo que es avodah zará. Entonces, ¿dónde el Shulchan Aruch habla de este tema? El Shulchan Aruch habla de este tema en Yoreh De'ah, el libro de leyes judías. El Shulchan Aruch se divide en 4 grandes tomos. El primero se llama Orach Haim, que habla de las leyes del talit, del tefilín, de la vida diaria del judío, del Shabbat, de las fiestas. Eso es. El segundo tomo se llama Yoreh De'ah, que habla de las leyes de Kashrut y de las leyes de las relaciones entre Israel y los demás pueblos, ¿okay? De la vivencia del judaísmo
en su relación con las demás naciones. Ese tomo se llama Yoredea. Después viene Eben Haezer, que habla de las leyes maritales, del matrimonio, del divorcio y otro tipo de temas que todo tiene que ver con la mujer. Y por último, Hoshe Mishpat, que habla de las leyes comerciales del derecho civil judío. En Yoredea, en el apartado 147, se nos enseña todo lo que tiene que ver con esto que estamos aquí introduciendo. Entonces, la idea es ir estudiando en este ciclo las que habla Yoredea sobre el tema de Avodah Zarah. Entonces dice en la introducción que trae nuestro maestro Rabbi Yosef Karo, está prohibido derivar beneficio de una falsa deidad. En esta prohibición se incluyen ella, sus accesorios, ornamentos y ofrendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Está prohibido tener un beneficio de la idolatría. ¿Qué significa un beneficio? Está prohibido que un judío venda un artículo de Avodah Zarah. ¿Ok? Venderlo, regalarlo. También está prohibido o sus accesorios. No el ídolo como tal, pero sí algo que está relacionado con el ídolo. Una vela que le colocaron al ídolo, por ejemplo, un adorno de oro que le colocaron al ídolo, un vestido que le colocaron a este tipo de idolatría, venderlo, regalarlo o tener algún tipo de beneficio es prohibido. Si alguna de estas cosas se entremezcló siquiera en una proporción de 1 entre 1000, o sea, hay un batel be'elef, está permitido. Está prohibido derivar beneficio de la mezcla entera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Es un concepto en la halajá. Cuando algo se mezcla entre 1000, es decir, yo tengo un objeto prohibido, uno solo, pero digamos, un vestido que utilizaron para un ídolo, uno solo, pero ese vestido se mezcló con 1000 vestidos más. Entonces, todos los 1000 vestidos están permitidos, porque se anuló, porque yo no sé cuál es el que sí, cuál es el que no, entonces puedo tener beneficio de todos. Sí, pero este es Batel Baelef, más elevado. Hay Batel Beshishim, hay Batel Beshishim Behad, Batel Mea. Batel Baelef es el máximo nivel de anulación, o también llamado Batel Barrov. Se anula entre la gran mayoría. ¿Qué son accesorios? Entonces dicen, los accesorios también te prohíben. Ahora, ¿qué llamamos accesorios? Utensilios con los cuales el comer es la palabra en hebreo moderno, para designar al que es un sacerdote de la Avodah Zarah. Viene del francés, ¿okay? No es del hebreo, comer. Un sacerdote de la idolatría presenta ante esta las ofrendas, por ejemplo, sartenes, cálices y otro tipo de elementos. Entonces de aquí sale que si una copa fue utilizada para Avodah Zarah, por ejemplo, con esa copa no se puede hacer kiddush. Con esa copa no se puede utilizar para uno comer algo, ¿ok? Aunque uno lo lleve a la mikve o algo así. También la casa en la que se le destina el pedestal sobre el que se le erige, así como los instrumentos musicales con los que se toca ante ella y cosas similares. Es decir, todo lo que tiene relación con la Avodah Zarah. La casa donde llevan a cabo este servicio, o los utensilios musicales que usan para adornar, o las flores, o el mantel, todo lo que se destinó al uso de la Avodah Zarah, queda prohibido que el judío tenga beneficio de esto. ¿Y cuáles son sus ornamentos? Por ejemplo, las velas que se encienden ante ella, las prendas con las que se les viste, las prendas, utensilios elegantes que se colocan ante ella como decorado, cosas con las que se decora su altar, su santuario. También los árboles que se suelen plantar frente a los ídolos para que sirvan de adorno o sus ornamentos. Es decir, de aquí sale todas las cosas con las que se adornan, inclusive las cosas que se ponen para que se vea más bonito, también quedan prohibidos. Para concluir, y está prohibido derivar beneficio de ellos, por lo que está prohibido sentarse a sus sombras. ¿Cuáles son sus ofrendas? Por ejemplo, los distintos tipos de comida que se colocan frente a ella. Si delante de una Avodah Zarah se colocó una fruta como ofrenda a esa Avodah Zarah, en la India, en otros lugares que hacen esto, también por acá, colocan una fruta o una comida. Bueno, fruta, ¿qué problema puede tener de kashrut? Decimos, no, fruta es fruta, ¿verdad? Enteras, no la partieron, todo lo demás, manzanas, peras, lo que se te ocurra, frutas. Colocaron frente a la Avodah Zarah, estas frutas quedan prohibidas también. ¿Por qué? Porque son una ofrenda a los hijos de la Avodah Zarah. Entonces, así va todo el tema de la prohibición de la Avodah Zarah
Y esto tiene muchas ramificaciones que Bezrat Hashem vamos a ir estudiando una por una para ir viendo cómo debe proceder el Yudí ante estas acciones. ¿Para qué? Como hicimos al principio, lo alenu, no llegar a tener ningún tipo de asociación con algo que Akadosh Baruj Hu abomina, como es la idolatría. Que dice nuestro Jamim en la Gemara y en nuestros libros, textos sagrados, que una persona debe primero entregar su vida. Como ustedes saben, el judaísmo siempre defiende la vida. No, primero la vida, ¿verdad? Aún el Shabbat, aún ayunar en Kippur, primero la vida, prima la vida. Pero en estos casos, la persona debe primero entregar su vida antes que lo alenu caer en una transgresión de estas. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando usted dijo que la ropa que puede ser llevada a la mente, La ropa puede ser a la mente. La copa, ok. Una persona puede llevar, que es algo bonito, la puede llevar a la mente para hacerle virar. Por eso acabamos de decir que ni si lo lleva a la mikve. O sea, pero puede tener la opción de decir, ¿por qué una persona va a agarrar algo y lo lleva a la mente? O sea, si se puede o no se puede. Mira, la realidad es que la gente piensa que la mikve purifica. Y alguien puede pensar y decir, bueno, si yo esto lo utilizaron para algo así, pero si yo lo llevo a la mikve es como lo convierto. ¿Se entiende la lógica? Él no judío, era no judío, lo llevaron a la mikve y ahora es judío. Entonces la gente hace esa asociación. Entonces hay que saber que no es así. Porque si fue utilizado para algo así, primero se puede, pero por eso le digo, estamos introduciendo un tema. Primero hay que anularlo. ¿Cómo se anula la Avodat Zará? Ya lo vamos a ver, Bezrat Hashem. Hay manera de anular, levatel Avodat Zará. ¿Cómo uno anula la Avodat Zará? Eso es un tema para después sí poder tener, digamos, si en algunos casos se puede tener provecho de eso. ¿Okay? Por ejemplo, un billete o unas monedas en la antigüedad era muy común que colocaban una Avodat Zará sobre esa moneda. ¿Puede un judío tener provecho de eso? Bueno, hay manera de anularlo para poder tener provecho de ese tipo de dinero, de moneda corriente. Se necesita el oro, exactamente, artículos de oro, artículos de piedras preciosas o de metales preciosos que tienen forma de Avodat. ¿Cómo se hace para anularlo y poder tener provecho de eso? Hay un procedimiento para hacerlo, pero Bezrat Hashem, como les dije hace un instante, estamos introduciendo el tema. Sí, señor. ¿Cómo era? Pero sí. Ahora sí sabemos que puede llegar a la Avodat Zará porque se están colocando a un hombre como Dios. Como se dividieron ellos. Por ahí voy. Su pregunta me introduce a un tema muy, muy interesante que no tenemos tiempo para analizarlo ahora. Pero ¿cuál es el tema? Los sabios, nosotros vivimos en un mundo de absoluta libertad. Es decir, cualquiera en una red social puede colocar lo que le venga en gana. Hoy en día, pues hay sensores en Instagram, en Facebook, tu publicación ha sido reportada, tu publicación es inadecuada, bueno, pero eso lo hace ahí un algoritmo, algo así. Pero en la época en que estamos hablando, cuando por ejemplo el Ritva, el Rambam, publicaron sus libros, había censores de la iglesia y también censores de los musulmanes, que antes de un rabino publicar un libro, ellos lo revisaban pormenorizadamente. Y la mayoría de esos censores, quiero decirles, lo podemos ver en la historia, eran judíos que se habían convertido al cristianismo o al islam. Y algunos no. Y la famosa polémica de un libro que les recomiendo ampliamente, el que lo quiera leer, está en español, la disputa de Barcelona, del Rambam. Se llama así, la disputa de Barcelona. Y explica, Pablo Cristiani, un judío que era Cohen, que se había convertido en monje dominico, con Vicente Ferrer, que es hoy en día un santo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que fue a cada rabino y era obligatorio que todos los judíos de ese lugar se sentaran a escuchar a este hombre despotrincar y hablar contra el judaísmo. Y el judío que no se sentara, pena de muerte. El rey obligó. Entonces, una historia muy interesante, la disputa de Barcelona del Rambam, la disputa de Tortuosa, se llamaba el lugar cerca de Barcelona. De ahí donde viene la palabra tortuoso, en español. Que algo es tortuoso quiere decir que algo es muy, ¿verdad? Bueno, ustedes me entienden. Es una tortura. De ahí viene la palabra del lugar. Pero el punto es que muchos jamín dicen que la postura que tuvieron los ashkenazim de decir, no, esto no es tan así de Avodat Zará, ¿es por qué? Porque sus libros fueron censurados por los cristianos. Y dijeron, usted no puede decir eso, porque usted dice eso,
Entonces los mismos Rabanim se autocensuraron. Y eso hay prueba. ¿Dónde lo vemos? En el Alenu Shabeach. Si tú tomas un Sidur Ashkenazí y lees el Alenu Shabeach, la versión Ashkenazí, y el Alenu Shabeach, la versión sefaradí, en la versión sefaradí dice, y ellos se posternan al vacío y rezan a la idolatría. ¿A quién se está hablando? Ellos, pues no judíos. Pero en la versión Ashkenazí dice, y ellos se posternaban a la idolatría. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque los censores exigieron que los rabinos modificaran ese rezo en el mundo Ashkenazí. Y eso tenemos muchos registros de que exigían. ¿Por qué? Porque mandaban también a judíos conversos entiéndase al cristianismo, a que fueran y vieran a la sinagoga qué estaban enseñando en hebreo y en yiddish y le dijeran a las autoridades, porque la iglesia tenía poder también civil, y le dijeran qué era lo que enseñaba el rabino en la sinagoga y si hablaba en contra del cristianismo. Entonces, una historia muy larga, y por eso algunos dicen, es que eso no es lo que quería decir el Ritva, ni eso es lo que quería decir el Ramá, sino que le tocaba manejar las buenas relaciones políticas. Muy bien, te iba a decir algo, perdón. Por eso yo dije que iba a generar muchas preguntas. Sí. ¿Serán que Jukim? Un huk es una mitzvah que no tiene una explicación racional. ¿Ok? El kashrut se considera un huk, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, le voy a decir algo, si una persona está enferma y solamente hay para darle de comer a una comida prohibida, ¿se le da de comer o no se le da de comer? Se le da de comer. Pero una persona sana no puede comer eso. Entonces, ¿cómo no explicamos eso? Decimos, es una cosa que no sabemos. ¿Solo por qué? Porque Hashem lo determinó así. Ahora, con el tiempo y con los siglos, obviamente se ha escrito mucho, hay muchas opiniones de por qué, justificaciones inclusive desde el punto de vista científico. Pero en realidad es un hok. No tenemos la explicación divina de por qué es así como es. Entonces, eso es la razón básica. Lo pashut, lo literal, lo mínimo es. Bueno, Rabotai, Bezrat Hashem, seguimos estudiando y que Kadosh Baruj Hu nos ayude siempre a crecer en la Torah, en las mitzvot y poderle servir mejor cada día. Amén. Shabu a todo mevorach.